Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar con la clase del día. En primer momento, les voy a hablar un poquito de las evaluaciones que vamos a hacer esta semana. Para las evaluaciones, les voy a pedir a todos que estén muy atentos, ¿verdad? Porque esta semana es la tercera evaluación, cuyo valor es el 25%. Les voy a compartir ahorita lo que ustedes van a encontrar en el aula digital. Vamos acá. ¿Pueden ver el aula digital, jóvenes? Sí, se mira claro. Ok. Entonces, vaya, aquí tenemos al grupo 7. Las indicaciones son trabajo, construcción de idea. Identificar situaciones de nuestra realidad actual en las que se vivan o se contradigan los valores del pensamiento social cristiano. Como grupo, construir una idea donde identifiquen situaciones que se den en nuestro país en las que se vivan los principios y valores del pensamiento social cristiano o no se cumplan. Ustedes como grupos tienen que descubrir cómo se desarrolla la situación y defender de qué manera se cumplen o no se cumplen lo que ustedes exponen, ¿verdad? Explico mejor. Hay una situación X que se da dentro del país en la cual, por ejemplo, los valores y principios sí se ven presentes. Entonces ustedes van a primero colocar qué situación es y la van a describir. Identifican la situación y describen cómo se desarrolla, por lo cual ustedes dicen que no se viven los principios y los valores. Entonces, partiendo de eso, es que ustedes van a empezar una discusión grupal y van a fortalecer una idea. Algo muy importante, y aquí en las evaluaciones se los pongo. Los criterios a evaluar que yo voy a tomar en cuenta. En primer momento, la participación de todo el grupo. Que todo el grupo comente y que no solo sea un comentario y ya, ¿verdad? Porque hay algunos que en las trabajos pasados eran 5 en el grupo y encontraba 5 comentarios. Y la limitante de eso es que cuando uno construye una idea, uno mediante va dando su opinión o va colocando comentarios, mediante usted lo va haciendo, usted va construyendo la idea. Pero si usted no comenta, no coloca ningún comentario, entonces la idea, pues no hay una construcción completa. Solo hay 5 comentarios acerca de tal tema. Por lo tanto, la participación grupal es un punto muy importante a evaluar. Criterio personal, que usted no se deje llevar por lo que por lo que está escrito en tal periódico y como lo dice tan periódico, eso es cierto. Tiene que concentrarlo con la realidad y ver que lo que usted está diciendo no es solo copia y pega, sino que es algo que usted lo piensa así porque usted lo ha estudiado así. Coherencia de ideas, que no se repitan las mismas ideas en cada momento. Por ejemplo, eso se daba mucho en la evaluación pasada, en la cual un compañero decía una idea y el otro, sí tenés razón, y volvía a repetir lo mismo que había dicho el anterior. Y hasta ahí. Y los 5 comentarios eran refianzando la idea primera. Cuando no es así, les digo, es una construcción de ideas. Por lo tanto, ustedes van a ir aportando para que la idea al final sea un todo. Quiere decir que al final sea un trabajo completo. Dominio del tema. No se inventa, o sea que usted conoce el tema, usted ha leído el tema y por eso ahora lo está comentando. No es un invento suyo y no repite estándares de pensamiento ya establecidos. Con esto se dio bastante en el trabajo anterior, en el cual yo les decía, ahorita tenemos dos tipos de maneras de pensar, ¿verdad? A nivel de política. Lastimosamente eso ha influenciado mucho en nosotros y nos ha hecho que pensemos de esa determinada manera. Y el problema que hay es que no hay un criterio personal, no hay un conocimiento completo del tema, sino que
Yo lo digo porque así está, porque así lo dice Julano, y como lo dice Julano, que tiene alto prestigio, y que se supone, ¿verdad?, que está en ese puesto, porque sabe de lo que está hablando, yo lo repito. O porque indirectamente queda en mi subconsciente esa idea y yo la replico. En realidad no tendría que ser así. O sea, no quiero que se pongan en ambas posturas, porque también se dieron debates en los cuales los compañeros cada uno se puso en su postura y empezaron a debatir acerca de eso. Cuando en realidad, o sea, está bien que lo debatan, pero que lo hagan con criterio propio, no porque tal personaje lo dice, entonces yo lo digo y hasta las mismas palabras ocupan, ¿verdad? No es de cambiar un poquito ese chip. Bueno, entonces eso voy a evaluar. Hay 8 foros. Usted solo puede participar en el que está asignado con su grupo. Así que por favor, ¿verdad?, que lo hagamos lo antes posible y que si es posible de que cuando ustedes terminen, digamos su grupo ya terminó, ya no van a agregar más ideas, me digan a mí para yo poder ir asignando las notas y poder también usted que sepa, ¿verdad?, por qué tiene esa nota y en qué situaciones tiene que mejorar y cuáles fueron bastante acertadas. También es muy importante que todos y todas comenten, que todos aporten a la idea general. ¿Hay alguna pregunta con respecto a la evaluación? Hágala ahora, por favor. Licenciada, y al final del foro se tiene que poner una conclusión de a qué idea llegamos todos en grupo. Gracias, Giselle. Sí, lo mejor es que sí haya una conclusión general al final, que ustedes coloquen, bueno, como grupo hemos concluido lo siguiente, ¿verdad? Hay algunos grupos, bueno, en el grupo que tengo yo el sábado, hubo uno que me gustó mucho, que ellos, básicamente en el chat, porque yo me di cuenta, porque yo estoy con ellos en el chat, con cada uno de ustedes estoy en el chat grupal, entonces ellos, yo me di cuenta todo el desarrollo. Vinieron y uno del grupo, que era líder, ¿verdad?, dijo, bueno, vamos a ver quién inicia, hace una pequeña introducción y después vamos a mantener un orden de establecido ideas, para lo cual ellos acordaron un día y una hora, en la cual se reunieron y creo que en una tarde lo desarrollaron. Decían, bueno, tú, ahora vas tú, ahora voy yo, y al final acordaron que iban a seguir una línea de ideas en la cual había una introducción y había una conclusión. Entonces ya estableciendo ese orden, ya es mucho mejor la producción del trabajo. Entonces, no necesariamente ustedes tienen que llenarlo con ideas inventadas. Si usted coloca como grupo cada uno de los integrantes 3 ideas bien establecidas, con un buen criterio, lo han leído, lo han estudiado, pues está bien. No necesitan que cada uno comente 10 ideas, ¿verdad? Ese no es el fin, que a ver qué grupo es el que más ha opinado. No, el fin es de que ustedes hablen de lo que saben y que eso que saben también lo piensen. Que no sea porque lo han visto en tal página, les gustó, lo copiaron y la pegaron. Entonces, eso es lo que yo necesito, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguien más que tenga dudas? Bueno, si no es así, vamos a iniciar entonces con la clase de hoy. En el aula digital, ustedes van a encontrar 2 PDF. Se los voy a mostrar en este momento. Vamos a trabajar con estos para que vean que no me lo estoy inventando.
Bueno, tenemos que es los principios y valores. Este es el tema, ¿verdad? El tema 4, que lo hemos dividido en dos partes. En esta clase vamos a hablar de los principios y la próxima vamos a hablar de los valores y vamos a hacer un pequeño ejemplo. Bueno, cuando hablamos de principios y valores que rigen a la sociedad y que estos precisamente son propuestos por la doctrina social de la Iglesia y que ya te forman un pensamiento en bien de la sociedad como cristiano, entonces estos principios y valores nos ayudan a una mejor convivencia. Y aquí lo dice el mismo tema. Principios y valores del pensamiento social cristiano para un nuevo orden social. Vaya, primera instancia, ¿qué son principios, jóvenes? ¿Qué son para ustedes principios? Escuchamos. Ujú. ¿Qué son principios? En muchos momentos hemos escuchado la frase, tú tienes que ser fiel a tus principios. Pero, ¿qué son principios? ¿Qué es eso a lo que nos piden que seamos fieles? Yo lo veo como una idea que rige nuestras acciones, que nosotros creemos. Ujú. ¿Qué más? Buenos días. Buenos días. Pienso que son así como pensamientos, valga la redundancia, eh, que uno impone en su vida. Muy bien. Buenos días. Gracias. Buenos días. Yo pienso que son como los principios son como las ideas principales que uno usa para regir su vida. No sé si me doy a entender. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más? Buenos días, licenciada. Buenos días. Bueno, yo pienso que son como directrices, por así decirlo, Ujú. que nosotros mismos nos ponemos. Es que al momento de hacer algo, no, pero mis principios me dicen que no debo de hacerlo. Mis Ujú. principios me lo dicen, debo de hacerlo. Es Ujú. como cuando en las películas programan a los robots, también se dice, lleva al principio de que no puede dañar a un humano. Un ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, algo así pienso yo que son. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Dice Mónica Alas, yo más bien diría que son las creencias que uno tiene, parámetros en los cuales les somos fieles para que se rija nuestra vida. Dice Diana, son normas o ideas que las que tú crees que sea correcto o no, que van haciendo a lo largo de tu vida. Y son como normas, dice Monje, que seguimos a través de nuestra vida desde sus inicios. Bueno, sus ideas están muy bien. Los principios son como parámetros, un conjunto de normas que rigen a la sociedad, la cual, y esta es una pregunta también, ¿por qué es importante seguir los principios? Porque es importante tener cierta fidelidad para con los principios que se nos ha establecido como sociedad. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué es importante ser fieles a nuestros principios?
El tema decía principios y valores del pensamiento social cristiano para un nuevo orden social. ¿Ustedes creen que los principios establecen un orden? ¿Son importantes porque establecen un orden dentro de la sociedad? ¿Qué dicen ustedes? Yo pienso que sí, por lo que le comentaba hace un momento, o sea, son como los pensamientos principales, entonces, si uno no respeta eso, es como que, o sea, ¿cómo esperas que respete lo demás si no está respetando los principios, o sea, las ideas fundamentales? Muy bien. ¿Alguien más? Entonces la sociedad está en desorden. Hay un caos social. Los principios son nuestras primeras enseñanzas que determinan lo que es bueno y lo que es malo. Lo que no lo es, perdón. Es importante ser fiel a nuestros principios porque nos caracterizan como persona. Eso es lo que dice Diego. A ver, ¿qué piensan los demás? Entonces, si la sociedad necesita un nuevo orden, entonces quiere decir que la sociedad está desordenada y un caos social. Dice, porque el que una sociedad dicte que está bien o está de moda, uno no va a hacer tal cosa porque en su interior sabe que está bien. Hay que ser firme y no dejarse llevar. De lo que piensan de lo que estoy preguntando. Consideran que la sociedad necesita un orden, necesita ordenarse. Eso quiere decir que si es así, entonces la sociedad hay un caos, hay un desorden completo, el sistema no está bien, hay que organizarlo de otra manera. Tampoco a nivel de política, a nivel de economía, no estamos bien, entonces hay que ordenar nuevamente la sociedad. ¿Qué piensan? Yo considero, Lick, que lo que pasa es que cada persona tiene diferentes principios, a pesar que estamos en el mismo país, casi la misma cultura, cada Ujú. persona se va rigiendo por diferentes valores. Entonces ahí es Ajá. donde cambia. Porque, por ejemplo, con este tema de las religiones, que es muy habitual, Ujú, supongamos una persona, yo conozco a muchos ujú, que discriminan o se burlan o se ríen solo porque una persona tenga una diferente religión. Y ujú, ahí es donde entra un conflicto, porque nuestros principios básicamente como humanos es el ujú, respeto hacia la dignidad de otro ser humano. Pero como la misma religión me lleva a pensar que yo soy mejor que otra persona por tener diferente religión, entonces comienzo como a generar a generar como cierta, o sea, como inclusión y exclusión, ¿me entiendes? ujú. Entonces pienso que ahí está el problema. Fíjense que con esto que dice Diego, vaya, cada religión tiene su manera de establecer principios y sus principios y a veces lo malo es que las religiones ponen como en competencia la fe. Bueno, en primer momento vamos a determinar una cosa. Cuando hablamos de religiones, no es lo mismo hablar de iglesias, porque cuando hablamos de iglesias vamos a encontrar que la religión cristiana va a determinar muchas iglesias. Entre estas tenemos la iglesia católica, la iglesia protestante, que en la iglesia protestante está lo que es la luterana, la anglicana, calvinista, también tenemos lo que es la iglesia evangélica. Pero entre estas iglesias hay una sola fe, hay un solo
hay un solo Dios, hay un solo guía, que es Jesucristo, que por eso lleva el nombre de cristianos. Entonces, lastimosamente, como decía Diego, no hay intensa unidad entre las iglesias, aunque sea el mismo fin, el mismo para qué, el mismo mensaje, el mismo evangelio. Cada iglesia pues lo ha sabido adaptar a su manera de pensar, cuando en realidad no debería de ser así. Es que hay una manera de pensar, hay una manera de vivir la fe. Y esa manera de vivir la fe la podemos encontrar en la misma escritura. Entonces, esta manera de vivir la fe está allí, está muy clara. El problema es la interpretación de vivir la fe que está escrita, que a veces el ser humano la ha interpretado de la manera que mejor le parece o como él quiere. Y de ahí es como se van realizando, se van teniendo diferentes prácticas de fe y que a veces estas no es que sean erróneas, sino que van alejadas a la intención principal y al mensaje inicial. Ahora, cuando hablamos de las otras religiones como la hindú, cuando hablamos de los budistas, etcétera, etcétera, el islam, el judaísmo, ya estamos hablando de diferentes dioses y diferentes maneras de espiritualidad. Ahora, con estas religiones, si nos damos a la tarea de investigar la vivencia de cada una de ellas, estas religiones nos ofrecen una armonía social y una armonía social entre persona a persona y entre aquel ser superior al que se cree. Entonces, si nosotros nos vamos a la judía, que es la más cercana a la nuestra, nos vamos a encontrar que ambas, tanto la cristiana y la judía, tienen como base principal los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos son los mismos. Entonces, y si vamos a la cristiana y la judía, hay algunos escritos bíblicos que son iguales, solamente que ellos tienen la Torá y nosotros tenemos la Biblia. Pero en muchas cosas se asemejan una con la otra. Entonces, nos vamos a dar cuenta, si nos damos la tarea de investigar, que no se alejan los principios de una sociedad a otra, hablando de religiones, ¿verdad? Lastimosamente, como decía Diego, el ser humano ha entrado, no sé si es por naturaleza, esta necesidad de competir y de creer tener la razón base a algo. Y el problema no es solo creer tener la razón. El problema más grave del ser humano es que mi razón tiene que ser la única y tiene que ser exclusiva y tiene que ser respetada por ser mía y porque yo la tengo. Entonces, lastimosamente, eso no solo va en las religiones, también están las ideologías. El capitalismo es mejor por esto, el socialismo es mejor por esto. Y no hay un equilibrio total dentro de la sociedad. No hay mira, pongámonos de acuerdo. ¿Por qué? Porque lastimosamente cada uno coge por sus propios intereses, por su propio bienestar y no por el interés universal. Por ejemplo, cuando usted decide votar por un político X y que esta persona le quiera dar a usted el poder para gobernar no solo el país, sino su vida, entonces, porque rigen también nuestra manera de actuar dentro de la sociedad, cuando usted hace eso, usted le está dando un poder a esa persona, porque se supone que tanto esta persona como usted tienen los mismos intereses, tienen el mismo fin dentro de la sociedad, quieren lo mismo. Y por eso es que usted elige a esa persona. Y se supone que aquellos que van por una candidatura dentro de la política es porque tienen el mismo fin.
Se supone que cada uno de ellos lo que quiere lograr es que ¿cómo se llama? Que que el país progrese, que el país quiera un desarrollo, que el país salga de la deuda, que el país sea prácticamente un país donde cada uno de nosotros nos sintamos seguros, donde queramos vivir, donde sintamos que podemos desarrollarnos y hay un futuro dentro de él. Se supone que todas estas personas que van a elegirse a un cargo político es por eso, porque quieren lo mejor para la población, porque desean que la población esté bien. El problema es que cuando ya llegan a este cargo político, ya no es la población, sino que cada uno de ellos, en lugar de buscar el bien de la población, lo buscan a su manera y quieren que su verdad prevalezca ante cualquier verdad, cuando sabemos todos nosotros que hay una única verdad, que hay una única manera de poder vivir, de poder ser felices. Y eso es lo que propone el pensamiento social cristiano, una verdad, ser fieles a esta verdad. Y que se puede decir, pero es que es muy religioso. Quiero que nos saquemos esa parte de nuestra mente, que todo lo que viene de la iglesia es completamente religioso, es aburrido y todo lo que va en contra de eso es pecado. Que la iglesia lo que quiere es someter a la población, cuando no es así. Ya lo vamos a ir viendo de qué manera. Aquí dice Stephanie. Pero si usted va preguntando por la calle a diferentes personas si tienen principios, todos van a responder seguramente que sí. Pero una cosa es decir que los tengo y otra cosa es cumplirlos. Ahorita precisamente vamos a ver los 3 principios que nos propone el pensamiento social cristiano tomando como base un documento de la DSI y ese documento, permítame, este documento es Gaudium et Spes. Este es producto del Concilio Vaticano II, que él, como el Concilio Vaticano, sacan algunas conclusiones, las cuales nos ayudan a nosotros a poder guiarnos en nuestro estilo de vida. Ok. Ese no es todo el documento es bastante largo. Lo que aquí les he puesto solamente es algunos numerales que hablan acerca de estos principios. Los 3 principios son dignidad humana, bien común y destino universal de los bienes. Ya van a ver que no es nada astral, es todo lo que nuestra sociedad necesita. Cuando hablamos de dignidad humana, en primer momento, ¿a qué nos referimos? ¿Qué piensan ustedes que es dignidad humana? Según sus propias palabras. ¿Qué piensan que es dignidad humana? Como el respeto a la vida humana. Ajá, muy bien. El valor de cada persona posee por el simple hecho de ser humano. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué es dignidad humana? Dignidad humana, jóvenes. Bueno, entonces nos vamos a quedar con lo que dijeron los compañeros. Bueno, si tienen el documento ahí en la mano, contrapónganlo con lo que estoy diciendo ahorita. Bueno, voy a hacerlo de manera un poquito parafraseado lo que está aquí. Pero cuando hablamos de dignidad humana, en primer momento, la DSI hace un pequeño retroceso al relato de la creación. Este es un dilema muy grande en la cual no vamos a entrar de lleno, y es que, ¿cómo se dio la creación?
Para los cristianos, para la teología en general, se sabe que cuando vamos al relato de la creación, no es un relato científico, no es un relato en el cual científicamente nos dice cómo fue la creación de Dios o que nos dice históricamente cómo fue, sino que para los teólogos y para los cristianos, cuando hablamos de la creación que está escrita en la Biblia, hablamos de una verdad de fe, una respuesta que las mismas personas que la fueron escribiendo dieron a la pregunta ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Quién es mi creador? Entonces, como respuesta a estas preguntas que la sociedad se viene haciendo desde hace muchos años y que poco a poco ha sido más certera la respuesta dependiendo de los avances científicos a los que se vaya adquiriendo, entonces la sociedad le ha ido dando una respuesta aún más concreta, más válida y más certera al de dónde venimos. Lastimosamente nadie responde quién creó las cosas. Siempre hay una manera de crearlas, hay un cómo se dio, pero no qué lo originó. Entonces es ahí donde la teología responde, y es que pudo haber sido el Big Bang, pudo haber sido la teoría de la evolución, pero siempre hay una intervención de él, de ese Dios que hace las cosas de manera tan perfecta. Entonces aquí los obispos, los que participan en el concilio, entonces vienen y dicen: retomemos este relato de la creación para explicar un poco a la dignidad humana. ¿Y por qué? Porque cuando vamos al relato de la creación vemos bastantes puntos importantes. En el primero de ellos nos vamos a encontrar con un Dios que crea al ser humano a su imagen y semejanza. Prácticamente lo crea igual que él. Algo muy importante de ese Dios que crea es que no es un Dios que se pone por encima del ser humano y lo humilla, sino que es un Dios que crea a un ser humano, crea a un ser inferior, pero no lo crea inferior, lo crea con la misma naturaleza y lo crea de la misma forma que el mismo creador. Entonces viene este Dios al crear al mismo ser humano, que lo hace de manera igual, no solamente lo hace de manera semejante a él, sino que lo hace gobernador de toda la humanidad. O sea que lo pone en el punto más alto, en la cúspide de toda la pirámide de la creación. Por lo tanto, el ser humano es la parte más importante de la creación. ¿Y cómo es muestra de esto? Porque lo hace un ser que piensa, que siente, que puede inventar, que puede crear nuevas cosas, y una persona que tiene la potestad sobre esta creación. Entonces, cuando crea el mismo ser humano, no lo crea solo, sino que lo crea junto a. Entonces, por eso hay algo muy importante de esta parte de la creación, que veámosla no como hechos que sucedieron de esta manera, sino que hechos simbólicos que nos dan mucho, pero mucho que decir y que pensar. Crea al ser humano, lo duerme y bajo este sueño saca una costilla de la cual crea a otro ser humano, semejante a él, pero con diferencias. Y esta diferencia la vamos a encontrar en su órgano reproductor. Entonces, ambos, que son diferentes, pero iguales a la vez, se complementan y crean una sociedad. Y esta sociedad que han creado tiene que irse multiplicando. El fin de esta sociedad es que se multiplique y que no se quede como una sociedad donde dos sean los únicos participantes, sino que hayan más personas y que haya una comunión. Y estas personas sean divinas y semejantes a Dios. Entonces, hay algo muy importante de esta creación,
y que es que al crear a la mujer, la haces igual que el hombre porque la saca del hombre. Vamos a continuar esto, ¿verdad? Dentro de unos minutitos, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Los voy a dejar que al menos se paren, vayan al baño. A las 7:50, vamos a darles hoy 10 minutitos. Entonces, a las 7:50 nos volvemos a conectar, por favor, con el mismo link. Vamos a continuar con la misma idea de la creación. Así que los espero, jóvenes. Entonces, bueno, pasamos entonces a lo que es el bien común. Bien común. El bien común no es la suma de todos los bienes, sino el poder establecer o poder buscar una perfección a donde exista un bien común, donde busquemos el bienestar de toda la población. Y esto implica que renunciemos a nuestro propio bien, renunciemos a veces a nuestro propio yo para poder encontrar el bien del otro, para poder pues pensar en la otra persona. Vamos a ver qué nos dice Gaudium Spes acerca sobre eso. La interdependencia cada vez más estrecha y su progresiva universalidad hace que el bien común, esto es el conjunto de condiciones de vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de su propia perfección. Se universalice cada vez más e implique por ello derechos y obligaciones que miran a todo el género humano. Todo grupo social debe tener en cuenta las necesidades y las legítimas aspiraciones de los demás grupos. Más aún, debe tener muy en cuenta el bien común de toda la familia humana. En primer momento, esto es muy difícil. Ya el Papa Francisco nos habla de una casa común, o sea, de un hogar en común que todos tenemos, que es la tierra, y aquí se nos está planteando que todos somos una familia, que todos los que pertenecemos o que vivimos en esta casa común, también pertenecemos a una familia. Y esta gran familia que es la humanidad, em, cada grupo de la humanidad tiene necesidades diferentes. Ahora, el problema es que cada quien está buscando algo que si todos nos uniéramos, todos buscáramos lo mismo o quisiéramos lo mismo, sería un poco complicado, ¿verdad? Pero al final todos queremos alcanzar lo mismo, plenitud, queremos alcanzar una realización personal, que nuestra familia se sienta bien, que yo pueda realizarme profesionalmente y que no necesite más nada. O sea que prácticamente todas las necesidades básicas que yo tengo estén solventadas. Entonces, si todos pusiéramos de nuestra parte para lograr los objetivos comunes de la humanidad y no que cada quien, bueno, yo voy a lograr el mío, hay que ver al otro cómo hace, ¿verdad? Lo que pasa con algunos países. Algunos países venden la idea de que ayudan o son solidarios con otros, cuando en realidad se lucran de otros. Si tú no piensas como pienso yo, entonces ya no sos de mi país. Por ejemplo, algo que está pasando ahorita con la ayuda que de Estados Unidos a El Salvador, es que mientras El Salvador siga con problemas de o sea, estables, o sea, de estabilización del gobierno, si mientras siga con estos problemas, entonces Estados Unidos quiere retirar la ayuda. El problema es eso, de que mientras no me des estabilidad, mientras no piensas como yo pienso, entonces yo no te ayudo. Y eso no debería de ser un limitante, sino que hay una riqueza en el pensar diferente. Ahora, queremos lo mismo. Entonces busquemos lo mismo a través de no pasar por tu dignidad como ser humano, a través de una comunión, de una sociedad
en la cual todos podamos salir adelante sin necesidad de que alguien se vea violentado sus derechos en el transcurso del buscar. Crece al mismo tiempo la conciencia de la excelsa dignidad de la persona humana, lo que les hablaba, de su superioridad sobre las cosas, de sus derechos y deberes universales e inviolables. Cuando habla de su superioridad es que, como les decía, Dios puso al ser humano como gobernante ante todas las cosas, ante todo lo que existe en el mundo. Lo único que esa superioridad no la tiene que ocupar para como para destruir, sino que para construir, para cuidar lo que se le ha sido dado. Dice, es pues necesario que se facilite al hombre todo lo que se necesita para vivir una vida verdaderamente humana. Cuando hablamos de vida verdaderamente humana, estamos hablando de una vida digna, como son el alimento, el vestido, la vivienda, el derecho a la libre elección de Estado, ya fundar una familia, a la educación, al trabajo, a la buena fama, al respeto, a una educada información, a obrar de acuerdo a la norma recta de la conciencia y a la protección de la vida privada y la justa libertad también en materia religiosa. Eso que acabo de mencionar, eso que está aquí, básicamente es lo que todos buscamos. Si todos lucháramos para que la sociedad en general y para que la humanidad en general tuviera lo mismo, creo que como fruto hubiera una humanidad más humana. ¿Por qué? Porque yo también no solo voy a luchar por que mi familia esté bien, tenga vivienda, sino que la familia del otro también. El orden social, pues, y su progreso de progresivo desarrollo debe en todo momento subordinarse al bien de la persona, ya que el orden real debe someterse al orden personal. Quiere decir con esto que toda ideología, que toda la parte económica, todo esto debe de someterse a la persona, no la persona a la ideología, no la persona al dinero o al poder, sino que esto se debe someter a la persona. Quiere decir lo que les decía en la clase anterior, lo que el propio Señor lo advirtió cuando dijo que el sábado había sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. El orden social hay que desarrollarlo a diario, fundado en la verdad, identificado sobre la justicia y edificado por el amor. Pero debe encontrar en la libertad un equilibrio cada día más humano. Para cumplir con todos estos objetivos hay que procesar una renovación de los espíritus y profundar reformas de la sociedad. Que la sociedad se reforme, que si en realidad yo fui escogido para un cargo público, es porque voy a buscar el bien común, no mi bien propio, no que mi necesidad prevalezca antes de la de las otras personas. ¿Entendemos qué es bien común o hay dudas todavía con respecto a esto? ¿Todo está claro con el bien común? Todo claro, ok. Gracias, Diego y Daniel. Y Diana, perdón. Ahora vamos entonces con algo llamado destino universal de los bienes. Cuando hablamos del destino, ya ustedes ya van a leer completo el documento, pero cuando hablamos del destino universal de los bienes, en primer momento, como les decía, a todos se nos fue, cuando Dios creó el mundo, el universo, al hombre se le fue dado todo lo que existe en la tierra. Ahora, todo lo que existe, el hombre tiene derecho a decir, esto es mío, a decir, esta casa es mía y se la voy a dar a mis hijos, este carro es mío, lo que está dentro de esta casa me pertenece. Entonces, está bien y es justo. Y el problema de todo es que lo básico y lo necesario es que tú tengas una casa digna, tengas cómo transportarte dignamente, tengas
cómo alimentarte de manera digna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú necesitas solventar tus necesidades. El problema de todo esto es que no solamente solventamos nuestras necesidades, sino que las rebalsamos. Es como tener un vaso. Lo llenas completamente de agua y hay personas que quieren más agua. Entonces rebalsan el vaso, lo que hacen es agarrar otro. Y no solamente tienen uno, tienen 3, tienen 4, tienen 5 vasos con agua. Ahora, si solo hay una garrafa de agua y hay 5 personas y estas personas necesitan agua, el problema es que en esas 5 personas hay uno que va a agarrar 3 litros de agua. Hay otro que va a agarrar 4, hay otro que va a agarrar 2, hay otro. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Es que no solo solvento mi necesidad como familia, sino que me rebalso de esta. Y hasta el momento de dejar a uno con 1 litro porque ya no hay más. No porque solo eso necesite, sino porque ya no hay más. Y ahí es cuando vemos los extremos de la sociedad, donde hay personas que tienen 5 carros, 2 casas, una aquí, otra allá en el lago, creo, ¿cuál es este lago? Ay, Coatepeque. exacto. Y aparte de eso, tienen otra casa en el extranjero, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿y qué pasa con esto? Una persona en un país tan pequeño a veces tiene 3, 5 casas cuando hay familias que tienen que compartir una casa porque no hay dónde y porque no tienen cómo pagarla. Entonces, el problema es que el destino universal de los bienes propone lo siguiente: yo solvento mi necesidad y cuando yo ya haya solventado mi necesidad y esté bien, esté viviendo dignamente, entonces ya no espero tener más de eso, sino que ayude a solventar la necesidad del otro y que este otro pueda salir adelante por sí mismo hasta solventar su necesidad básica, y etcétera, etcétera, etcétera. Voy a leerles cómo está aquí. Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben de llegar a todos de forma equitativa, según lo necesiten. Esto no está lejos de que hay familias que son 5, hay familias que son 10, que hay familias que son 2. Eso es claro, por eso dice de manera equitativa, según lo que cada uno necesite, dice. Entonces, en consecuencia, los bienes creados deben de llegar de manera equitativa bajo la ejidad de la justicia y con la compañía de la caridad. El problema es que a veces no todos estos bienes son creados con justicia. Algunos de estos son de manera injusta, sea lo que sea la forma de la propiedad, adaptadas a las instituciones legítimas de los pueblos, según las circunstancias diversas y variables. Jamás debe perderse de vista este destino universal de los bienes. Por tanto, el hombre, al usarlos, ojo con esto, no debe de tener las cosas exteriores como legítimas, posee como exclusivamente suyas, sino también como comunes. Sí es mío, pero puedo compartirlo con alguien más. Estoy en ese deber también de compartirlo, sino también como comunes, en el sentido que no las aproveche él solamente, sino también a los demás. Por lo demás, el derecho a poseer una parte de bienes suficiente para sí mismo, lo que necesito, y para su familia es un derecho que todos corresponde. Es este el sentir de los padres y de los doctores de la Iglesia, quienes enseñaron que los hombres están obligados a ayudar a los pobres. Voy a aclarar esto después, porque ya algunos empezaron a comentar. Y está bien. Y por cierto, no solo con los bienes superfluos. Quien se halla, en situaciones de necesidad extrema, tiene derecho a tomar de la riqueza ajena lo necesario para sí, claro, de manera justa, habiendo como hay
tantos oprimidos actualmente por el hambre en el mundo, el Sacro Concilio urge a todos, particulares y autoridades, a que acordasen de aquella frase de los padres: alimenta a los que mueren de hambre, porque si no los alimentas, los matas. O sea que si esta persona muera de hambre, es responsable aquel que tiene mucho y que no le ayudó. Según las propias posibilidades, comunique y ofrezca realmente sus bienes, ayudando en primer lugar a los pobres, tanto individuos como pueblos, a que puedan ayudarse y desarrollarse por sí mismos. Ahí aclaro. Esto último que acabo de decir es un gran problema. ¿Por qué? Porque el problema es que muchas organizaciones o fundaciones donde colabora gente con mucho dinero, a veces estas fundaciones son hechas únicamente para destinar sus impuestos en otra parte. Entonces, estos impuestos van a las fundaciones en lugar que al Estado. Entonces, el problema de esta situación es que estas fundaciones se han encargado de ayudar, pero ayudar no de una manera justa o una manera digna. Aquí no ofrece dar limosna al pobre, sino ayudar al pobre. O sea que si tú tienes una oportunidad de ayudar al pobre dándole trabajo digno con un sueldo digno, entonces allí le estás ayudando. Ya solventaste tu necesidad básica, entonces puedes pagarle más a tus empleados. Y ellos están trabajando, no se los estás regalando, se los estás dando porque se lo merecen. Es a lo que voy con lo que dice Diego. Lastimosamente ahora hemos vivido una comodidad donde el pobre dice lo siguiente: soy pobre. Como soy pobre, me tienen que ayudar, tienen que darme. A eso se le llama, y aquí Diego lo dice con una palabra muy, muy apropiada, que es comodidad. Porque saben ayudar, pero enseñarles al hombre a pescar y comer a todos los días. Es lo que les estoy diciendo. Aquí dice un desarrollo, y vuelvo acá a mostrarles, un desarrollarse por sí mismos. No el darle y darle y darle y darle, porque a veces somos barrilitos sin fondo. Entonces aquí no está ofreciendo darle miseria para que te vuelva a pedir más miseria, porque eso es lo que pasa. Ahora le damos a una persona que creemos que al darle una canasta básica estamos solventando sus necesidades, estamos solventando la necesidad de la semana o de 2, 3 días, pero no toda su vida. Y el problema es que cuando hacemos esto, ¿qué va a pasar? Esta persona va a querer más y va a querer más porque se ha acostumbrado así. Y va a tener ese pensamiento, porque como soy pobre, entonces como soy pobre me tienen que ayudar. Sí, te tienen que ayudar, pero te tienen que ayudar a encontrar un trabajo que cubra tus necesidades básicas. Por ejemplo, muchas personas ahorita tienen trabajo, pero ese trabajo no siempre es digno, no siempre es justo. Personas trabajan 12 horas para poder ganar más que 350 o 300 y algo es el salario mínimo. Entonces, tienen que matarse trabajando, tienen que vivir trabajando. Eso no es dignidad. Eso no es tener tu salario con un trabajo digno, sino que te están explotando, te están oprimiendo. ¿Qué es entonces lo que debe de hacer? Aquellas personas dueñas de empresas que ya solventaron sus necesidades, entonces ya las solventaron, no necesitan crecer más como familia. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ayudarles a sus empleados a que ellos también crezcan, a que ellos también solventen sus necesidades. ¿Por qué? ¿Por qué debe de haber un margen grande entre ricos y pobres dentro de la sociedad? ¿Por qué no debe de haber un estándar donde todos seamos iguales, donde todos tengamos los mismos derechos y todos tengamos las mismas oportunidades? Eso es lo que debería de ser. Muchos de ustedes entraron a este ciclo
pero solo ustedes saben con qué necesidad lo han hecho. Hay unos que muy bien, no han tenido ningún problema, otros han tenido que trabajar porque no les queda de otra, tienen que hacerlo para poder estudiar. Y hay otros que lo han hecho, pero todavía no han pagado algunas mensualidades por diferentes razones familiares que no los han llevado a hacerlo, y hay otros que corren el riesgo de dejar la universidad. Entonces, esta situación no debería de darse. Y por eso es que ellos proponen este principio que es el destino universal de los bienes. Nadie debe de acaparar bienes. No es lo necesario acaparar, sino que lo necesario y lo justo es solventar lo digno y ayudarle al otro. Y eso también es nos lleva al principio de la subsidiariedad. Pero ya no lo puse aquí porque lo que quiero es que trabajemos con estos. Estos 3 principios les van a ayudar a ustedes para analizar la realidad desde otro punto de vista. Recuerden, este vale 25%. ¿Cómo la vamos a analizar? ¿En qué situaciones de nuestra realidad salvadoreña no se viven estos principios? ¿De qué manera no se viven? ¿Por qué no se viven? ¿Y qué los limita a que no se estén viviendo? ¿Cómo comprueban ustedes que no se están viviendo estos principios? Y si ustedes dicen que sí, entonces todo lo demás que ya dije, o sea, cómo se viven, de qué manera se van desarrollando, cómo usted comprueba que sí se viven los principios en esa situación salvadoreña. Ahora, estos principios, si ustedes ya se dieron cuenta, van de la mano uno con el otro. La dignidad va en busca de un bien común y el bien común busca la dignidad. Y lo mismo con el principio del destino universal de los bienes. La dignidad va unida bastante a ese principio. ¿Por qué? Porque cuando tú respetas la dignidad del otro y valoras al otro como un ser humano, entonces fácilmente vas a buscar un destino universal de los bienes que te va a llevar como conclusión al bienestar común de toda la sociedad. ¿Preguntas hasta aquí? Yo solo me queda una duda. En Dígame. el último punto que explicó, entonces, según lo que entendí, las personas de que se dedican a alquilar casas o cosas así, está mal. No. ¿En qué sentido? Vaya, O sea, cuando... porque como usted dijo, de que según ahí lo que ellos habían dicho, es de que, o sea, la persona tiene que tener justo lo necesario y no agarrar más de lo que necesita. Entonces, o sea, según lo que entendí en todo lo que usted dijo fue de que si la persona tenía una casa, y como obviamente es una persona, necesita solo una casa, no necesita más bienes. Entonces, o sea, como que estaba mal tener más. Entonces, yo le pregunto, o sea, que la persona que alquila está mal, o sea, está haciendo mal, porque tiene más de lo que, o sea, de lo que Sí, él necesita. lo único que eso más que tiene, digamos, una casa que alquila, vaya, te pongo un ejemplo. La mayor parte de personas que alquilan que tienen 2 casas, con esas 2 casas hacemos una. Una de muchas personas que tienen mucho dinero. Por ejemplo, las casas de esta colonia San Gabriel, a veces son, una de esas casas abarcan 2 casitas y una es la que vives y otra es la que alquilas. Entonces, básicamente, cuando hablamos de una vivienda digna, hablamos de una vivienda que te solvente todo, no que en un cuarto tengan que dormir 3 personas. O sea, no hay un espacio, no hay privacidad. Entonces, estamos hablando de una casa, de una vivienda digna, ¿verdad? Una vivienda que solvente todas tus necesidades. Hay 5 personas y hay un baño. Entonces, tienen que ver cómo hacen para poderlo compartir. Entonces, en primer momento. En segundo momento, cuando hablamos de un alquiler, está bien. ¿Por qué? A veces son las mismas personas pobres que alquilan una casa a otro pobre. Ahí vamos con el mismo principio, destino universal de los bienes. Yo comparto contigo mi bien. Ahora, ¿de qué manera lo comparto? Si yo sé que esta persona es un pobre igual que yo, no voy a poner un alquiler de una casa que no va a poder pagar. O sea, que va a ser justo al menos el alquiler. Va a ser al menos que esta persona sienta que no le estoy poniendo una carga más, sino que la casa es esta y el alquiler es equivalente al mismo precio, o sea, es equivalente a la casa que estoy ofreciendo.
A veces hay alquileres a donde hay personas que tienen que pagar $100 al mes y no pueden pagarlo. Entonces, ahí vamos a lo del destino universal de los bienes. Sí, yo estoy poniendo mi bien al servicio del otro, pero de manera injusta. ¿Por qué? Porque no estoy poniendo un alquiler que se adapte a la necesidad de esta persona. Por ejemplo, cuando usted va a alquilar una casa, no le preguntan a usted cuánto puede pagar. Ay, como puede pagar 50, entonces 50, págueme. O sea, no, algunas personas lo hacen como un negocio. Tienen 5 o 6 casas, las alquilan, pero la hacen para crecer ellos, y no precisamente para ayudar a otras personas, o no precisamente porque necesiten un alquiler, sino que lo hacen por el hecho de hacer un negocio. No sé si me voy a entender. Sí, ajá, vaya, exacto, ese era mi punto. O sea, la gente que se dedica a eso como negocio. Ujú. Ese es el problema, que ya lo estoy viendo como para lucrarme, y no lo estoy viendo para ayudar a la otra persona, sino como si yo tengo una casa y la estoy alquilando y solo tengo 2 casas, bueno, eso es diferente, ¿verdad? Estoy poniendo al servicio de otra persona un bien mío, pero cuando yo tengo 5 casas y las estoy poniendo en alquiler para lucrarme económicamente, ahí sí no. Ah, ok, Respóndote, pero, ok. sí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno, si no es así, si no hay comentarios, entonces nos quedaríamos hasta aquí el día de hoy. Quiero ver, permítame, vamos a revisar los mensajes. Pero eso no genera la comodidad. Ah, no, pero eso ya lo habíamos hablado. Entonces, Diego, entonces quedaríamos hasta aquí. Muchas gracias. Fue un gusto haber estado con ustedes este día. Igual estoy disponible los miércoles de 3 a 4:30 en el WhatsApp para contestar cualquiera de sus dudas. Así que, por favor, no esperen hasta el sábado para contestar el chat, para contestar el WhatsApp, perdón, para contestar el foro. Una vez ya hayan terminado como grupo y estén seguros de lo que han hecho, me escriben, licenciada o Mercedes, ya terminamos la, el foro, puede revisarlo para que yo pueda ya asignarles una nota. Nomás ustedes me avisen, ¿verdad? Así que muchas gracias, un gusto haber estado con ustedes. Pasen buen día. Muchas gracias, igual, Alex. Saludos. Adiós, Diego. Gracias, licenciada. A usted, cuídese. Adiós, feliz día. Buenos días, cuídese.